Antes de comenzar con la metodología y los patrones MVC, vamos a ver un ejemplo a raíz de los ejemplos que habíamos visto anteriormente contra una base de datos, y vamos a ver un ejemplo de por qué utilizar determinados patrones, determinadas formas de programar para poder ser más eficientes en nuestro código, juntar nuestro código y así poderlo mantener de una forma más eficiente, tal y como decíamos anteriormente. Vamos a utilizar la base de datos, una base de datos que se denomina NBA, y vamos a hacerlo bastante sencillo este primer ejemplo, donde solo vamos a utilizar la tabla equipos y vamos a sacar una serie de listados que vayan a utilizar esta tabla. Para ello tenemos del anterior, bueno, vamos a hacer un simple menú que vaya a lanzar diferentes páginas, diferentes listados de esa misma tabla. Como podéis observar, este primer código no es ni más ni menos que un enlace, una etiqueta A, un enlace a un listado de equipos que se va a llamar listequipos.php, y que el listequipos, si recordamos del anterior ejemplos, de los anteriores ejemplos y vídeos que os insisto para que vayáis recordando el tema de la conexión a la base de datos, vamos a utilizar este mismo ejemplo colocándolo en este nuevo fichero que se llama listequipos, y que en nuestro caso, como podéis observar, la conexión, primero vamos a utilizar el objeto MySQLi, es decir, MySQL mejorado, contra la base de datos NBA. Si la conexión se realiza correctamente, vamos a hacer un select contra la tabla equipos y solo vamos a querer el nombre de los equipos, es decir, vamos a hacer un listado de equipos. Para ello vamos a hacer una fecha shock dentro de los resultados obtenidos y vamos a mostrarlos uno debajo del otro. Muy sencillo este primer ejemplo, en el que vamos a ver su buen funcionamiento a través de el enlace que hemos generado en la página inicial. Fijaos que la conexión está realizada y el equipo, los diferentes equipos que aparecen están mostrados aquí. ¿Qué pasa si quisiéramos realizar ahora equipo conferencia? Es decir, nosotros estuviésemos programando listado de equipos por conferencia. Haríamos una segunda página que es ni más ni menos que un enlace a una segunda página en el que le añadiríamos la palabra conferencia, pero que va a ser muy parecido al primer fichero. Vamos a coger el nombre, puesto que vamos a generar, como bien decíamos, un nuevo fichero que se va a llamar listequiposconferencia y que va a ser muy parecido al primer fichero, en el que en vez de solo coger nombre, vamos a la base de datos para no equivocarnos, nombre conferencia. En este caso el equipo es de la conferencia y vamos a coger el resultado de la fila que nos ha devuelto el select que le hemos lanzado en la línea 18. En este caso sería conferencia. Muy bien. Vamos a ver su buen funcionamiento. Volvemos hacia atrás, recargamos, ya tenemos que la primera es la del listado de los equipos y la segunda sería el listado de cada uno de los equipos y además con la conferencia. Veis que se me ha olvidado poner un espacio, pero bueno, poniendo un espacio se quedaría la presentación mucho mejor. Como podéis observar, aquí lo que estamos haciendo es repetir, copiar y pegar muchos de los aspectos que podríamos unir en un solo fichero. Y aquí es donde entra el patrón en la metodología MVC,
donde nosotros vamos a reunir en una serie de ficheros o en un fichero todas aquellas opciones y funciones que el resto de ficheros, el resto de páginas van a utilizar de forma común. Como podéis observar, en ambos ficheros siempre nos generamos un nuevo objeto, en ambos ficheros comprobamos la correcta conexión, en ambos ficheros comenzamos a realizar la query contra la tabla. Por lo tanto, ¿por qué no reunirlo dentro de un mismo fichero y así mejorar la legibilidad y el mantenimiento de las diferentes páginas? Porque imaginemos que le colocamos ahora mismo o cambiamos la tabla de nuestra base de datos. Tendríamos que ir uno a uno cambiando todos los nombres de dicha base de datos, y en este caso solo son dos, pero si tuviésemos 150 ficheros tendríamos que cambiarlo uno a uno, cosa que no es factible en un desarrollo profesional.